Unas escalofriantes vibraciones ¿Qué es eso? sacudieron el vuelo 92 de British Midland. Escuchamos chirridos y salía un olor extraño de la cabina. ¿Qué es, los motores? Era obvio que los pilotos estaban nerviosos. Pensé que el problema era bastante grave. Las causas de uno de los peores accidentes de la historia británica fueron increíbles. Era muy difícil aceptar que se pudiera cometer un error tan básico. Y cambió la historia de la aviación comercial para siempre. Lo que se aprendió de este accidente cambió las reglas del juego. Mayday, catástrofes aéreas. Es una historia real basada en informes oficiales y en los relatos de los testigos. Es un domingo muy movido en el aeropuerto Heathrow de Londres. El vuelo 92 de la aerolínea británica Midland se prepara para el despegue de un vuelo corto a Belfast, en Irlanda del Norte. ¿Por qué no les dices que estamos listos? Lo haré. Hola, damas y caballeros, bienvenidos a bordo. Aún estamos terminando las revisiones finales, pero en minutos despegaremos. Hay 118 pasajeros en el vuelo nocturno, incluyendo al soldado británico Niall Baldwin, quien retorna a su trabajo en Irlanda del Norte. Estaba emocionado. Había tenido un gran fin de semana con los preparativos finales de nuestra boda. Me puse cómodo como todos, en lo que pensé era un vuelo agradable. Midland 92, ¿tiene permiso para despegar? ¿Quieres hacerlo esta vez? Claro que sí. El capitán Kevin Hunt voló el avión desde Belfast. El primer oficial, David McClellan, tomó los controles para el viaje de regreso. Propulsión lista. Aquí vamos. El nuevo 737-400 solo lleva 521 horas en el aire. Es la última versión del avión de pasajeros más famoso del mundo. B1, rodando. El vuelo debía demorar solo 75 minutos. Midland 92, puede subir a nivel 350. Al despejarse el espacio aéreo alrededor de Heathrow, el controlador permite a la tripulación subir a una altitud de 10.668 metros. Nivel de vuelo 350 del Midland 92. Un café, por favor. A los 30 minutos de vuelo, ¿Qué es eso? Sabía que algo andaba mal. Había ciertos chirridos y olores en la cabina a los que no estaba acostumbrado. Oh, ¿Hueles eso? ¿huele a humo? hay un problema con uno de los dos motores del 737. El capitán Hunt toma el control y deja que su primer oficial averigüe qué ocurre con el avión. Para los pilotos lo primero es volar el avión. Asegurarse de que está seguro, de que los instrumentos de vuelo están bien, y si no lo están, ajustarlos correctamente. ¿Qué es eso, los motores? Eso no debía suceder. Podíamos oírlo y sentirlo físicamente. Era como una vibración que retumbaba. Es un incendio, Kevin. ¿Cuál de ellos? El izquierdo. Oh, es el derecho. Creo que por los sonidos y lo demás descubrieron muy rápido que algo en los motores era lo que causaba por un lado el humo y por el otro la vibración y el ruido, todo eso.
Los pilotos intentan controlar el problema de motor reduciendo la energía de ese lado. Bien. Desacelera. Muy bien. Vamos a estar bien. Pensé, tienen todos los controles en la cabina. Ellos saben lo que hacen. Parece que todo está bien ya. Al parecer, resolvieron la crisis inmediata. Aunque aún hay humo. Pero quieren aterrizar lo antes posible. Aquí Midland 92. Tenemos fuego en un motor. Necesitamos desviarnos a East Midlands. Entendido. Listo para descender a 3000 metros. Es una situación inusual. Lo practicamos muchas veces en el simulador y lo hacemos cada 6 meses, pero creo que cuando es real, en una noche oscura, con la vibración y todo eso, resulta muy difícil. Me sentí aliviado cuando se detuvo el ruido y todo lo demás. Y pensé, listo, lo resolvieron. El vuelo 92 está a solo 15 minutos del aeropuerto de East Midlands, más cerca que regresar al de Heathrow. Apagando. Los pilotos actúan. Apagan el motor para que el fuego no se extienda. En la cabina, Nigel Baldwin lucha por mantener la calma. El temor aumentaba. Por dentro te preguntas, ¿será posible que...? Creo que siempre hay esa incertidumbre al volar. Damas y caballeros, tuvimos un problema con el motor derecho. Lo hemos apagado y nos desviaremos al aeropuerto de East Midlands. Los auxiliares de vuelo retiraron las bandejas y nos mandaron a abrocharnos el cinturón. Supimos que tomaban precauciones. Noté que había un serio problema. Luces de aterrizaje. Listas. Los pilotos tendrán que aterrizar con un solo motor. Alerones, por favor. Para aterrizar bien a baja velocidad, Alerones. deben abrir los alerones para aumentar la sustentación. Energía, por favor. Y buscar más energía del motor restante. Luego los ruidos comenzaron de nuevo, y esta vez fue peor. Los pilotos enfrentan otro aterrador peligro. ¡Perdemos otro motor! Increíblemente, ahora falla el motor izquierdo. Pronto el avión podría quedarse sin motores. ¡Alarma de incendio en el 1! Una alarma advierte a los pilotos que un incendio está consumiendo el motor. El vuelo 92 está a menos de 305 metros del suelo. Los pilotos deben pensar rápido. Intenta reencender el otro. Intentan reiniciar el motor que habían apagado. No está... no logro... No enciende. Un motor está muerto y el otro está en llamas. Recuerdo que había llamas encima del motor y se estaban extendiendo por los lados. Debo seguir planeando. El capitán Hunt levanta la nariz del avión para intentar mantenerse en el aire hasta llegar al aeropuerto. Pero más y más alarmas resuenan. ¡Rayos! La entrada en pérdida estremece los controles del capitán. Una señal mortal de que perderán la sustentación. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¡Rayos! ¿Qué es esto? Había gente gritando y llorando. Ellos temían por sus vidas. Velocidad máxima de descenso. Disminuir. Sujétense. Sujétense. ¿Qué es esto? Preparados para aterrizaje forzoso. ¡Bien! ¡Cielos en tu Dios! ¡No! ¡Cielos, Dios, ayúdanos! Dijeron, sujétense. Lo hicimos y... ¡bum!
Disminuir. Disminuir. Debió haber poco ruido del viento, todo debió ser muy silencioso. Sería una sensación extremadamente extraña. Recuerdo que mis brazos estaban como sueltos hasta que el avión se detuvo. No tenía autocontrol. Fue algo muy extraño. El vuelo 92 de Midland se estrelló contra un terraplén junto a la autopista M1, a menos de 1 kilómetro del aeropuerto. Unos 15 o 20 segundos más de energía antes de que el motor se apagara habrían bastado para llegar. Estaban muy cerca. Equipos de emergencia llegan a la escena minutos después del accidente. Pero llegar a los sobrevivientes resulta ser un gran reto. El avión quedó destrozado. Mientras los socorristas luchan para despejar los escombros, Nigel Baldwin hace lo posible para ayudar a otra pasajera. Vamos, debo sacarte. Tuve que subirla a mi pecho y empujar hacia atrás entre los cables y las vigas que había porque el avión estaba... Lo describo como restos de pollo luego de una barbacoa un domingo. Débil e inestable. El fuselaje destrozado yace sobre un terraplén empinado, donde corre el riesgo de deslizarse y matar más personas. Los expertos de la División de Investigaciones de Accidentes Aéreos asesoran a los socorristas sobre cómo asegurarlo. Empleamos una visión pragmática y sujetamos la cola a los árboles para que no se cayera. Una densa maraña de asientos rotos dificulta el rescate de los sobrevivientes. A los socorristas les impresiona que no haya heridos de la concurrida autopista M1. De hecho, no había víctimas en el suelo, cosa que consideramos muy sorprendente. 87 de las 126 personas a bordo están vivas, pero muchas están heridas, incluyendo el capitán Hunt, quien sufrió fractura de columna. Debido a lo empinado del terraplén donde estaba el avión, los socorristas formaron una cadena humana, de modo que cuando las víctimas eran sacadas de los escombros, las camillas pasaban de una persona a otra hasta que llegaban a las ambulancias. Al terminar el rescate, la División de Investigaciones puede por fin iniciar su trabajo. Rob Carter es uno de los primeros investigadores en la escena. Llegamos al lugar del accidente muy tarde en la noche. Todos los servicios de emergencia estaban allí, ambulancias, bomberos, policías. Algunos de la prensa estaban llegando. Había muchísima actividad y nos tomó un poco para evaluar realmente lo que estaba ocurriendo. Era dramático. Entré a la sección delantera y miré al techo, a la parte superior del avión. No había portaequipajes. Eso fue muy extraño. Luego me di cuenta de que el piso del avión no estaba. El accidente forzó el cierre de la autopista M1, una importante arteria vial. Los investigadores deben trabajar tan rápido como puedan. Su prioridad es obtener las cajas negras del avión o grabadoras de vuelo. Lógicamente, recuperar las grabadoras de vuelo es una prioridad muy importante al principio de una investigación porque deben ser enviadas, descargadas e interpretadas. Mientras tanto, Rob Carter averigua lo que puede según las evidencias en la escena. Quería entender dónde estaban todas las partes de la estructura del avión. Y eso me llevó al terraplén donde el avión impactó primero. Parece que el tren de aterrizaje golpeó aquí.
El avión dejó grandes boquetes en el suelo a su paso. Esto le da a Carter su primera pista sobre cómo se desarrolló la colisión. Las marcas mostraban casi al pie de la letra la posición del avión cuando golpeó el suelo, la dirección que llevaba y la posición en que estaba. Eso ayudó mucho para entender lo ocurrido. Estaban cerca, podían ver las luces de la pista. Debió ser devastador para la tripulación y todos a bordo. Va quedando claro que el avión no tenía la velocidad necesaria para llegar a la pista. La pregunta es, ¿por qué? Creo que la primera impresión para todo el equipo fue que al parecer ese avión tuvo una falla de motor. El avión no tenía la energía para poder llegar a la pista. ¡Rayos! Los pilotos están muy heridos para ser interrogados, así que los investigadores averiguan lo que pueden del controlador de turno en la noche del accidente. Dijeron que había fuego en un motor. El controlador explica que los pilotos reportaron un problema unos 20 minutos antes de la colisión. Aquí Midland 92. Tenemos fuego en un motor. Necesitamos desviarnos a East Midlands. Entendido. Listo para descender a 3000 metros. La historia del controlador origina una interrogante. El avión 737 tiene 2 motores. ¿Cómo es que un incendio en uno de ellos hace que un avión se estrelle? La fatal colisión de un avión de pasajeros británico cerca de una concurrida autopista ha conmocionado a los pilotos de todo el Reino Unido. El ingeniero Chris Pollard dirige el equipo de investigación. Si había un motor bueno, no debía haber problemas para aterrizar. Ese era el primer misterio a resolver. Los daños en las aspas del ventilador del motor confirman la corazonada de los investigadores. El avión no tenía ni un solo motor bueno. Ninguno de ellos funcionaba al momento del impacto. Ambos motores mostraban muy baja velocidad de rotación al momento del impacto, así que debíamos aclarar por qué ambos fallaron. Una doble falla de motor es algo poco común. Cuando ocurre, los investigadores saben que hay algo que deben revisar de inmediato. Veamos si podemos descartar lo obvio. ¿Había agua en el combustible? Porque el combustible es lo único que ambos motores tienen en común. Si había agua contaminando el combustible, sería fácil detectarlo. El agua es más pesada que el combustible de motor y se hundirá para formar una capa visible. Bueno, nada de agua. Podemos descartar el combustible. En el vuelo 92 el combustible no fue el problema. No había señales de contaminación en él y los tanques no estaban vacíos. Nivel de vuelo 350 del Midland 92. Hay otra posibilidad. Las aves son una gran amenaza para la aviación. Cuando son devoradas por los motores de avión, pueden causar un inmenso daño. Si los motores del vuelo 92 se averiaron por las aves, rastros de sangre y tejido relucirán con la luz ultravioleta. Para entonces, no teníamos ninguna prueba. ¡Apáguenlas! No había nada que demostrara que el choque de un ave era la causa del daño en esas aspas de ventilador. El vuelo 92 se estrelló a poco más de 1,5 kilómetros del poblado de Kentworth. Muchos testigos vieron que el avión descendía con un motor incendiándose, pero algunos mencionaron un segundo detalle interesante. Pues pasó como una mezcladora de cemento. Tenía un ruido que no se asocia al de un avión a menos que esté en verdaderos problemas. Los testigos oyeron muchos ruidos extraños provenientes del avión. Algunos lo describieron como un chirrido, un ruido metálico. Algunos testigos vieron restos del avión caer a más de 3 kilómetros del lugar de la colisión. La policía envió un equipo a hacer una búsqueda minuciosa en los campos aledaños y se encontraron muchos fragmentos. Es probable que sean las primeras piezas en caer del avión, lo que las convierte en la clave fundamental de los orígenes del desastre.
Pollard debe descubrir por qué esas piezas se rompieron. Vamos a ver. La respuesta le dirá qué causó el problema de motor que originó el desvío a East Midlands. Mientras Pollard trabaja en los motores, el resto del equipo recurre a la mejor pista que tienen: las grabaciones de voz y datos de vuelo. Genial, gracias. Esperemos obtener lo que necesitamos. Nos tomó varios días descargar todo y asegurarnos de que teníamos los datos correctos y que los estábamos interpretando adecuadamente. La grabadora de datos de vuelo recoge más de 60 parámetros, incluyendo el desempeño de los motores. El motor derecho se detuvo aquí. Y el segundo, más de 15 minutos después aquí. Los dos problemas que hayan ocurrido no sucedieron al mismo tiempo. Escuchemos. Es una vibración de motor. No puede ser otra cosa. Los investigadores esperan que las voces de la cabina de mando les den una mayor comprensión del problema. Veamos qué hicieron al respecto. La grabadora de las voces de la cabina de mando recoge lo que sucede allí, lo que los pilotos se dicen y los sonidos asociados al vuelo. Lógicamente, en este caso, lo que ambos pilotos se dijeron es bastante crucial. Es un gesto de sorpresa. ¿Qué es eso, los motores? Escuchamos el estrépito y el temblor, y es obvio que los pilotos también estaban asustados. ¿Cuál de ellos? El izquierdo. Es el derecho. ¿Dijo el derecho? Fue un poco sorpresivo que la grabación de voz los mostrara optando por el motor derecho como el lugar del problema. No veo nada malo con el motor derecho en ese momento. Sospechábamos que el motor derecho había sido apagado, pero el problema estaba en el motor izquierdo. Era fundamental tener la versión de los pilotos. Les diré lo que pueda. Para mí también es importante entender lo que pasó. El capitán aún se recupera de las heridas, así que los investigadores confían en que el primer oficial les diga todo lo que recuerda del problema. Es un avión casi nuevo. ¿Qué sucedió? No lo entendemos. Dinos qué ocurrió. Comenzó con las vibraciones en el motor derecho. Las vibraciones eran muy fuertes. El capitán Hunt sugirió que desaceleráramos. Muy bien. ¿Me podría dar un vaso de agua? Evidentemente, hice lo que el capitán Hunt sugirió. Desaceleramos el motor derecho y la vibración se detuvo. Parece que todo está bien ya. La vibración y el ruido desaparecieron. Eso debió indicarles que lo habían resuelto. Los investigadores se ven obligados a considerar una teoría inusual. Podían ser dos fallas de motor no relacionadas. Fuego en el motor izquierdo y algo totalmente distinto en el motor derecho. Chris Pollard examina restos de motor recogidos del campo cercano a Kenworth. Cada fragmento es una clave potencial de lo que le sucedió al vuelo 92 de la aerolínea británica Midland. Algunos trozos eran muy pequeños. Hallar todo lo que hallamos es digno de un tributo a la calidad de investigación. Un fragmento se destaca. Lo tengo. El mismo muestra una clara fatiga del metal. Debido al lugar donde fue hallado, Pollard cree que es casi seguro lo primero que se rompió del 737. Si asumimos que la falla por fatiga fue la primera falla, eso habría causado la pérdida de unos 10 centímetros el extremo de una de las aspas. El hallazgo puede explicar cómo comenzó la falla del motor. Incluso una aspa de ventilador rota puede perjudicar el flujo de aire hacia un motor, haciendo que se sobrecargue. Un proceso parecido a la deflagración de escape de un auto. ¿Qué es eso, los motores? El motor intenta buscar un nuevo equilibrio y por ello vibra. Vamos a estar bien.
Debió haber mucha vibración. Los pasajeros reportaron que era como el sonido de piedras dentro de una secadora. Debió haber sido un poco fuerte. Ningún aspa de ventilador es siempre exactamente igual. Pollard espera que el examen metalúrgico le diga de cuál motor provino el trozo de aspa rota. Aunque las aspas en teoría poseen la misma aleación, si observamos el análisis del tipo de partes por millón de estas cosas, había ligeras diferencias entre cada aspa. Pronto, Pollard tiene una respuesta. Aspa 17, motor izquierdo. El aspa que se rompió primero y causó la vibración pertenecía al motor izquierdo. Ahora los investigadores enfrentan una pregunta inquietante. ¿Por qué los pilotos apagaron el motor derecho si las vibraciones provenían del izquierdo? ¿Unos pilotos con esa experiencia? Cuesta creer que apagaran el motor errado. Los pilotos tienen una variedad de instrumentos que indican el funcionamiento de los motores, incluyendo uno que mide la vibración. Creo que había mucho escepticismo de los inspectores de operaciones, los pilotos del equipo, porque allí teníamos una tripulación bien calificada y con mucha experiencia, en particular el capitán. ¿Cuál de ellos? El izquierdo. No, es el derecho. Es muy difícil aceptar que se haya cometido un error tan elemental. Veamos si el izquierdo y el derecho se intercambiaron de alguna forma. Los investigadores averiguan si un indicador de motor dañado le dio a los pilotos la información errada sobre cuál motor estaba fallando. Una vez sucedió que los indicadores de motor se intercambiaron, de modo que el indicador izquierdo hablaba del motor derecho y viceversa. Bien, me parece una prueba idiota. No hay forma de que se hayan intercambiado. Los conectores que van detrás de los indicadores están efectivamente pegados. Por lo tanto, no se puede poner el izquierdo en el derecho ni el derecho en el izquierdo. Las pruebas son concluyentes. Los indicadores de motor funcionan perfectamente y no es posible conectarlos al motor errado. Hay otra posibilidad. La vibración pudo ser tan fuerte que eso pudo haber dificultado la lectura de los indicadores estremeciéndose. Esto puede ayudar. El piloto de un 737 estadounidense vivió una de esas fuertes vibraciones y dijo que todo el panel de instrumentos se hizo borroso. No podía ver nada. Era muy preocupante porque muchos motores se apagan en todo el mundo, muchas veces al día. Muy rara vez es el motor equivocado, así que en realidad era un momento crucial. Finalmente, el capitán Hunt está bien para hablar con los investigadores. No tengo dudas al respecto. El problema estaba en el motor derecho. Él insiste en que había un problema en el motor derecho y tiene pruebas. El sistema de aire acondicionado de estos aviones se alimenta del aire de los motores. Y luego de más de 13,000 horas de vuelo, el capitán Hunt ha aprendido sobre la compleja relación entre los motores y los sistemas que ellos alimentan. Apágalo. En el avión anterior que voló, el motor derecho proveía casi todo el aire en la cabina de mando. Cuando olí el humo, supe que el problema estaba en el motor derecho. Como lo olieron en la cabina de mando, pensaron que eso indicaba que el motor derecho era el que presentaba una importante falla mecánica. En el 400, el aire acondicionado proviene de ambos motores. Es una suposición trágica. Los investigadores saben que en esta nueva versión del 737, ambos motores proveen aire a la cabina de mando. No estamos conscientes de cómo tomamos las decisiones y si tenemos errada la imagen mental o conciencia situacional, tomaremos la decisión basados en esa conciencia errada, lo que puede dar el resultado equivocado. El capitán tiene otra buena razón para creer que era el motor derecho. El primer oficial se lo dijo. El izquierdo. Es el derecho. Desacelera.
Solo se me trabaron las palabras, eso es todo. Creo que jamás sabremos por qué cambió de opinión. Hablamos con personas que atravesaron algo muy traumático y les pedimos que explicaran sus procesos mentales. Aquí están nuestros indicadores. El diseño de los instrumentos puede dar una explicación parcial. Motor derecho, derecho. Ya veo que te confundiste. Los indicadores que miden la vibración están del lado derecho del panel. Bajo presión, el primer oficial pudo pensar que correspondían al motor derecho. Sin duda, el problema estaba en el motor derecho. Pero la teoría no concuerda. Si los pilotos apagaron el motor derecho que funcionaba, ¿por qué la vibración se detuvo de pronto en el motor izquierdo que fallaba? Redujeron la energía del motor derecho, pero de alguna forma el motor izquierdo se estabilizó. Falta una pieza importante en el rompecabezas. Los investigadores analizan todo lo que los pilotos hicieron durante el vuelo 92. Cuando comenzó el problema, redujeron la energía del motor derecho. Parece que todo está bien ya. Los problemas de motor parecen detenerse. No tengo dudas de que esa fue la señal más importante para ellos de que habían hecho lo apropiado y de que el problema estaba en el motor derecho. La información muestra que el primer oficial hizo un ajuste crucial justo minutos antes de que la vibración se detuviera. Eso es, por supuesto. Tuvo que desconectar el acelerador automático. Desacelera. Para reducir energía del lado derecho, el piloto primero tuvo que desconectar el acelerador automático. Apagando acelerador automático. La parte del piloto automático que regula la energía de los motores. Cambiar a manual tiene un efecto secundario imprevisto. Reduce la energía del motor izquierdo, lo que lleva a una mejora temporal pero repentina en el desempeño. Estaba dañado, pero operaba razonablemente bien con la energía reducida, que era todo lo que necesitaban, ya que estaban descendiendo al campo de aviación. Esa fue la solución final, porque eso significó que lo que habían hecho, desacelerar el motor de la derecha, era lo que tenían que hacer. Bien. Todo después de que se iniciara el humo y las vibraciones, por favor. Los sonidos de la grabadora de voces del vuelo 92 revelan que los pilotos tenían otro reto. Veamos qué tenemos aquí. ¿Vibraciones? ¿Humo? Cuando empiezan a evaluar el problema en aumento, son interrumpidos por una llamada. Midland 92, listo para descender a nivel de vuelo 40. Midland 92, descendiendo a nivel de vuelo 40. ¿Deseas decirles que no, que dejen de hablar con el controlador aéreo y continúen analizando el problema, que ya casi lo consiguen? Los vellos de mi nuca aún se erizan, porque solo deseo que la próxima vez que escuche eso sea diferente. El vuelo 92 estuvo trágicamente cerca del aterrizaje. Con el motor derecho apagado, el avión voló por casi 17 minutos solo con el motor izquierdo dañado. Energía, por favor. ¿Qué detonó la mortal falla final e hizo que el motor estallara en llamas? Dentro del motor izquierdo, Pollard halló grandes rasguños en el suave revestimiento acústico que amortigua los ruidos de motor. Las marcas sugieren una teoría sobre la falla. Claramente hubo muy poco daño con la primera falla. Pensamos que una de las aspas, si se disparó hacia adelante, pudo incrustarse en el material suave, es decir, en el revestimiento acústico de la entrada. Pollard sospecha que cuando la primera aspa se rompió, la punta rota se incrustó en el revestimiento acústico. Energía, por favor. Cuando los pilotos aumentaron la energía, la vibración extra disparó el fragmento hacia el motor, causando un torrente de destrucción. ¡Perdemos el otro motor! Se deshicieron de un trozo de otra aspa y ahora tenemos 2 trozos dentro del motor. Y eso originó una especie de falla catastrófica de montones y montones de astillas. Los pilotos tuvieron otra oportunidad de identificar su falla.
los pasajeros que sintieron el error. Supe que algo andaba mal cuando oí ese anuncio. Damas y caballeros, tuvimos un problema con el motor derecho. Lo hemos apagado y nos desviaremos al aeropuerto de East Midlands. En parte quería decir, disculpen, algo ocurre del lado izquierdo, ¿no lo pueden ver? Ustedes dicen que es del lado derecho, pero una parte de mí no quería interferir. Ellos saben lo que hacen. Los pilotos intentan reencender el motor que apagaron por error, pero están muy cerca del suelo. Para cuando el motor falló de verdad, no había tiempo suficiente para reiniciar el motor porque el inicio del ventilador de un motor toma un tiempo considerable. Sin motores, la colisión es inevitable. En su reporte final, los investigadores solicitaron mejores indicadores de vibración, que sean más fáciles de leer para los pilotos. También resaltaron la importancia de una buena comunicación entre la cabina de mando y la cabina de pasajeros. Al público que viaja le digo que si ven algo extraño en las salas o donde sea cuando van de pasajeros, lo mencionen a alguien y el mensaje llegará hasta los pilotos. Ya se conoce la causa de uno de los peores desastres aéreos de Gran Bretaña, pero los investigadores consideran que este accidente aún tiene mucho que enseñarles sobre salvar vidas. Esto pudo llegar a ser un accidente menos grave, y por eso es tan importante que profundicemos en las motivaciones del mismo para ver de qué forma podemos mejorar. 79 personas sobrevivieron al accidente del vuelo 92 de la aerolínea británica Midland, pero muchos de los sobrevivientes sufrieron heridas graves. Rob Carter pretende descubrir por qué. En el pasado de la aviación, se estimaba que si alguien sobrevivía a un accidente era por pura suerte. En los años 60 y 70, aumenta la idea de que, en realidad, la vida de muchas de estas personas se puede salvar y eso ha afectado mucho al diseño de los aviones. Cuando los pilotos pierden el control a mucha altitud, casi siempre es fatal. Pero el vuelo 92 estaba en un descenso controlado hasta los segundos finales. No debió ser tan mortal. Solía pensarse que si alguna parte del avión sobrevive, la mayoría de los ocupantes también debería tener una buena oportunidad. Los registros médicos ofrecen detalles de las lesiones de cada pasajero. Fue un momento muy emotivo. Este es un negocio muy humanitario, de lo contrario no estaríamos en esto. Carter asocia el destino de cada pasajero con la ubicación de su asiento en el avión. Lo peor ocurrió en la sección delantera del avión, seguido del área justo detrás de las alas. Las mejores áreas fueron las secciones traseras. Carter se pregunta por qué algunas ubicaciones fueron más peligrosas que las otras. Los asientos rotos de la cabina ofrecen una pista inquietante. Había varias características de ingeniería en esos asientos, las cuales no habíamos notado antes y eran muy importantes. Algunas de las peores lesiones fueron en pasajeros golpeados por asientos desprendidos. El descubrimiento origina una pregunta. Los asientos de los aviones están diseñados para absorber la poderosa fuerza G de una colisión a fin de ayudar a proteger a los pasajeros. ¿Por qué eso no fue así? Los datos de las pruebas de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirman que los asientos pueden soportar hasta 60 Gs, más que suficiente para enfrentar la colisión cerca de Kentworth. En todo caso, los asientos son mejores de lo que deberían. Claramente, algo salió mal. Rob Carter revisa los asientos desprendidos del vuelo 92 en busca de pistas de por qué se soltaron. Es un paso fundamental para darles mayor seguridad a los pasajeros en futuras colisiones. Una simulación por computador lo ayuda a entender cómo las fuerzas de impacto afectaron la cabina. No sé cómo los asientos se desprendieron. La simulación muestra por qué algunas áreas resultaron tan destruidas. No fueron los asientos que fallaron, fue el piso.
El hecho de que el piso haya colapsado causó un problema mayor. Eso hizo que los asientos se amontonaran, lo cual dificultó el trabajo de los socorristas. Durante un choque, los asientos están diseñados para mantenerse atornillados desde el piso hasta el duro marco de metal del avión. No tiene sentido tener asientos mucho más resistentes que el piso donde están sujetos. Incluso en las áreas donde el piso quedó intacto, muchos pasajeros resultaron muy lastimados cuando golpearon su cabeza contra el asiento delantero. ¡Sujétense! ¡Sujétense! El capitán advirtió a sus pasajeros que se sujetaran. Eso debió protegerlos un poco de lesiones como esas. Antes de este accidente, creo que muchas aerolíneas tenían diversas recomendaciones diferentes sobre posiciones de resguardo y creo que no estaban científicamente fundamentadas. Carter analiza la posición de resguardo recomendada por las aerolíneas en el Reino Unido. Logramos entender lo que le ocurrió al cuerpo de las personas en el impacto. Y logramos asociarlo con lo que nos pudieron decir los heridos sobre las lesiones que sufrieron, tanto las personas que sobrevivieron como las que murieron. Los resultados son dramáticos y revelan serios problemas con la posición de resguardo recomendada. Muchas veces, las lesiones de cabeza y en especial las de cuello resultan del tambaleo de la cabeza que se ve descontrolada en un impacto porque los músculos de nuestro cuello no son tan fuertes para impedirlo o resultan de choque contra el asiento de adelante. Los descubrimientos originan mejoras importantes. Los expertos ahora recomiendan inclinarse hacia adelante lo más posible con la cabeza hacia abajo y los brazos ya sea envolviendo sus piernas o apoyados en el asiento delantero. Todo ocurre muy rápido, nadie puede controlarlo conscientemente. Se trata de intentar colocarnos en una posición donde los efectos del impacto sean lo más reducido posible. Desde la colisión del vuelo 92, el diseño de los aviones también ha evolucionado. Los pisos son mucho más resistentes, los portaequipajes tienen monturas más fuertes y son menos propensos a derrumbarse. Lo que fue alentador fue la actitud de los responsables, particularmente de los fabricantes de aviones, quienes consideraron importante que los portaequipajes se hayan caído y dijeron que eso era algo simplemente inaceptable y que harían grandes esfuerzos para asegurarse de que esas cosas no ocurrieran de nuevo. Luego de la investigación, la aerolínea despidió a ambos pilotos. No les guardo rencor en absoluto. Siempre habrá víctimas por los errores de otros. Y debemos aprender de esos errores. Lo más satisfactorio es que ese accidente contribuyó a hacer grandes cambios y mejoras en caso de impacto. Es muy triste que haya sido a costa de la muerte de muchas personas y que tantas hayan resultado heridas y que esto les haya cambiado la vida para siempre. Me alegro de poder sacar algo positivo de la tragedia. Lo que se aprendió de este accidente cambió las reglas del juego del mundo de la aviación. Y ahora, afortunadamente, volar es mucho más seguro. Lo más peligroso es llegar al aeropuerto.